Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social, Reinventa Tech. Y nada, pues en este video veremos un poco sobre lo que es el diseño de algoritmos. Y como ves en pantalla tenemos primero que nada lo que es el concepto de algoritmo. Entendemos lo que es un algoritmo como un conjunto finito y ordenado de instrucciones o pasos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea específica. Haciendo una analogía de esto, pues podríamos decir que se trata de la receta, por así decirlo, que le dice a la computadora exactamente qué pasos debe seguir, en qué orden y con qué datos para llegar a cierto resultado. Bien, ahora lo más importante de un algoritmo es que debe ser preciso, bien definido y obviamente pues finito. Esto quiere decir que cada paso debe estar claro y que el resultado debe ser el mismo cada vez que se ejecute con los mismos datos y que debe terminar en un número determinado de pasos. Un ejemplo claro es que imagínate que quieres preparar un café dentro de una cafetera. Ahora bien, el algoritmo para hacer un café pues sería el siguiente. Primero que nada pues abriríamos el compartimiento de agua. En siguiente paso pues verteríamos agua pues, hasta que se rellenara la cafetera. En el tercer paso pondríamos el café dentro del filtro. Y en el cuarto paso, encender la cafetera. Y por último, pues esperaríamos a que nuestro café se terminara de hacer. Esto cumple con algunas de las características que pues anteriormente les comenté, que debe ser finito debido a que tiene un punto de inicio y un punto de fin bien definidos. Bien, la cafetera se apaga y el café está listo. El algoritmo no continúa ejecutándose para siempre, se detiene una vez que el problema ha sido resuelto. Algunos componentes clave que debe tener todo algoritmo. Primero que nada tenemos la entrada o input, que se refiere a los datos o ingredientes que el algoritmo necesita para empezar. En el segundo lugar tendríamos el procesamiento, que serían los pasos o instrucciones que se ejecutan para transformar la entrada en una salida. Y por último tendríamos la salida o output en inglés, el cual es el resultado o el producto final del algoritmo. Ahora bien, hay 6 características dentro del, pues lo que sería el concepto de algoritmo que son clave e imprescindibles para que pues este se defina como tal, pues como un algoritmo, ¿no? Primero que nada tenemos que debe ser finito y un algoritmo debe tener un número de pasos definidos y debe terminar en algún momento. No puede ser un proceso infinito, pues debido a que nunca llegaremos a su total resolución, ¿no? Y es muy importante ya que nos garantiza que siempre se llegará a una determinada solución. Después de ello, pues debe ser preciso, ya que cada paso del algoritmo debe ser claro y sin ambigüedades. No puede haber lugar a interpretaciones. Por ejemplo, si dijéramos sumar 2 más 2, eso se refiere a un paso preciso, mientras que sumar un proceso de números pues no lo es, ya que es un poco ambiguo y confuso. Dentro de la tercera característica tenemos que debe ser definido y con los mismos datos de entrada el algoritmo debe producir siempre el mismo resultado. Su comportamiento es predecible y consistente. Si un algoritmo de suma recibe 2 y 3, siempre debe de dar 5. Dándole continuidad a las características, pues tenemos que debe ser efectivo, ya que cada paso del algoritmo debe ser lo suficientemente básico como para poder ser realizado. Las instrucciones deben ser variables y tener un propósito claro para llegar a la solución. Como penúltima característica tenemos la entrada o input en inglés, el cual dice que un algoritmo puede recibir 0 o más datos de entrada. Estos son los datos con los que trabaja para resolver el problema. Y finalmente tenemos la salida o output en inglés y dice que un algoritmo debe producir uno o más resultados al finalizar. La salida es la solución al problema que se planteó desde un inicio. Bien, y ahora les hablaré sobre cómo obtener el algoritmo de un proceso. Bien, y entendemos que es el acto de descomponer una tarea en una secuencia de pasos lógicos y detallados. Es el paso previo para escribir el código, donde se define con precisión la solución del problema. Para obtener un algoritmo se necesita
pensar como una máquina, detallando cada acción sin dar nada por sentado. Y bien, existen varias técnicas que nos pueden ayudar a descomponer un problema y obtener su algoritmo. Dos de ellas serían diagramas de flujo, el cual hace uso de símbolos gráficos para representar los pasos del algoritmo y las decisiones lógicas. Obviamente, pues es una forma visual de cómo entender el flujo del programa o del algoritmo que hayamos planteado. La segunda se le conoce como divide y vencerás. Esta consiste en descomponer un problema grande en problemas más pequeños y más fáciles de resolver. Después se combinan las soluciones de los problemas pequeños para pues resolver el problema original, que sería de una mayor magnitud. Y ahora bien, pues la tercera técnica para descomponer un problema y obtener como resultado un algoritmo, pues sería el pseudocódigo. Bien, y se puede definir como una forma de describir un algoritmo de una manera que se asemeja al lenguaje humano, pero con la estructura lógica y las palabras clave de la programación. Y como tal no es un lenguaje de programación real, sino que es una herramienta de planeación que ayuda a nosotros los programadores a diseñar la lógica de un algoritmo sin preocuparnos por la sintaxis estricta que nos podría llegar a forzar a usar un lenguaje como Python o JavaScript. Otra manera de verlo es que se trata de un puente entre el lenguaje natural y el código de máquina. Y una de sus bondades es que es ideal para documentar la lógica de un programa y para que otros programadores puedan entender el algoritmo fácilmente, sin importar qué lenguaje de programación utilicen. Y bueno, al tratarse de una de las estructuras más lógicas y comunes dentro de la programación, pues aquí están algunos de sus componentes. Hace uso de palabras clave como inicio, fin, sí, entonces, sí, no y mientras. Después tendremos las variables que se pueden usar para almacenar datos, ya sean números o letras. Después tendremos las operaciones, sumar, restar, asignar, etcétera, etcétera. Entrada y salida, que hace uso de leer, mostrar y pedir. Dando un pequeño resumen, pues el pseudocódigo es una herramienta poderosa y muy flexible para planear y documentar la lógica de un algoritmo. Su naturaleza legible y su estructura clara pues nos facilitan a nosotros el diseño de soluciones a problemas pues que podrían ser un poco complejos, pero pues sirviendo como un borrador antes de pasar al código real en cualquier lenguaje de programación. Y ahora bien, pues pasaremos a cómo representar algoritmos a través de un pseudocódigo. Y bueno, aquí es donde vemos nosotros por qué el pseudocódigo es tan importante. Bueno, pues se podría decir que es el primer paso para convertir una idea en un programa funcional. Y también es un método para describir la lógica de una solución de manera estructurada y legible, usando un lenguaje que se parece al código real, pero sin las reglas estrictas de la sintaxis. Y también es una herramienta poderosa para planificar, ya que nos permite centrarnos en la lógica del problema en lugar de preocuparte por los detalles del lenguaje de la programación. Y bueno, al usar el pseudocódigo se suelen emplear pues las siguientes tres estructuras. La primera de ellas pues sería palabras clave en mayúscula y se usan para representar las estructuras de control como inicio, fin, sí, entonces, mientras y para cada. En segundo lugar tendríamos los identificadores claros. Los nombres de variables y funciones deben ser descriptivos como número más grande o lista de números. Y por último tendríamos el sangrado o indentación, la cual se usa para organizar el código y mostrar la jerarquía de las estructuras de control, haciendo que la lógica sea más legible. Y pues nada, es de gran importancia que comprendas cómo diseñar un algoritmo, ya que pues te puede ayudar a resolver problemáticas que al principio te puedan parecer un poco abstractas o incluso difíciles. Y haciendo uso de el pseudocódigo pues puedes crear un puente entre el pensamiento humano y la máquina, también un enfoque un poco más en la lógica y no tanto en la sintaxis.
y pues también te puede servir como herramienta de comunicación y de documentación a su vez, ya que al ser tan simple y claro, pues lo hace ideal para compartir los algoritmos entre tus compañeros programadores, independientemente de su experiencia o lenguaje de preferencia. Y pues nada, te doy las gracias por poner atención y por ver el video completamente. Y ya sabes, pues te dejo mi contacto por si tienes alguna duda respecto al tema o respecto a la comunidad, que ahí también encuentras el link. Y también puedes unirte por medio de este QR que te dejo, así que pues aprovecha. Ahí estaré subiendo contenido valioso, igual de programación o bien libros digitales para que puedas leer en tu rato libre. Y nada, te pido que te suscribas si te gustó el canal y también que le des like si te gustó este video, y te sugiero que veas mis videos anteriores para saber un poco de lo que va a conllevar pues este canal, ¿no? Iré subiendo videos gradualmente, así que espéralos con